¿Les parece? Bueno, vamos a seguir ahora entonces de cómo establecer, seguimos hablando de nucleación, de cómo establecer un entrenamiento o un programa de nucleación prostática. Y para esto lo que hicimos fue bajar un poquitito, quizás, para entender primero lo que habló Hugo, que es la enucleación, y cómo uno logra, después de lo que era el gran paradigma del tratamiento prostático, que era la enucleación prostática abierta o lo que era la RTU, cómo fuimos modificando de a poco todo lo que era la técnica para poder lograr tener resultados al fin de cuentas. Cuando nosotros empezamos con esto, ¿me pueden poner la presentación, por favor? Cuando nosotros empezamos con la enucleación prostática, al principio era muy difícil, no solamente por lograr tener esta curva de aprendizaje y poder hacer un procedimiento correcto, sino también por lograr transmitir que la enucleación prostática era un buen procedimiento para la patología benigna. Y esto con el tiempo fuimos viendo que los resultados fueron acompañando. Y lo que ha superado la enucleación prostática ha sido ni más ni menos que lo que es la curva del tiempo. Y esta curva del tiempo es lo que necesita cualquier procedimiento quirúrgico para poder desarrollarse y para poder llevarse adelante. Entonces, el tema principal de modificar este paradigma que nos hablaba Hugo es de cómo nosotros hacemos para aprender y cómo aprendemos no solamente la enucleación prostática, sino cómo aprendemos cualquier procedimiento quirúrgico. Y aquí nosotros nos tenemos que basar en lo que son los modelos previos. En enucleación venimos de un modelo previo que era la RTU, y en donde tuvimos que hacer grandes modificaciones en cuanto a ese modelo. ¿Por qué? Porque aparecieron nuevos conceptos. Y esta teoría constructivista de Piaget, que nos lleva de los nuevos conceptos, nos va a dar lo que es un nuevo modelo técnico quirúrgico, que es la enucleación. Nosotros veníamos basados en una RTU, una resección transuretral de próstata, y tuvimos que hacer grandes cambios, sobre todo para la gente que ya tenía experiencia con RTU, para poder desarrollar una enucleación prostática. Y eso uno lo va aprendiendo, obviamente, basándose en modificaciones de esos conceptos que nosotros teníamos previamente. Para aprender cualquier procedimiento, nosotros tenemos que entender que hay un profesor de enseñanza que es Perkins, que él nos basa, David Perkins, nos basa que el aprendizaje se lleva adelante mediante el juego completo. Y ustedes me van a decir, ¿de qué estás hablando, Mariano, si estamos hablando de nucleación? Pero en realidad lo que nosotros tenemos que entender es que cualquier procedimiento que aprendamos necesitamos basarnos en el juego completo. ¿Y qué significa el juego completo? Significa que no solamente, como decía César previamente, tenemos que aprender la técnica quirúrgica, sino que también nosotros tenemos que aprender cuál es la indicación correcta del procedimiento, tenemos que aprender qué paciente vamos a operar de acuerdo a la sintomatología, tenemos que conocer el instrumental, tenemos que saber la técnica quirúrgica, pero también tenemos que hacer un seguimiento de ese paciente y tenemos que saber cómo es el posoperatorio, cómo son los síntomas, cómo son las complicaciones que vamos a poder encontrarnos en este tratamiento que estamos haciendo. Pero como estamos aprendiendo una habilidad, tenemos que recordar que para habilidades complejas, nosotros tenemos que entender todo ese proceso, que no solamente es mirar la pantalla de la cirugía, sino que es mirar la pantalla, pero también todo el movimiento de lo que es el quirófano y también el movimiento de las manos del cirujano y la posición del cirujano. Para esto, lo más importante es entender que en cualquier procedimiento tenemos que saber hacer. Y esto va a llevarnos a una necesidad de tener una práctica supervisada y obviamente de repetir este procedimiento en varias oportunidades para poder lograr ese éxito que estamos buscando. Obviamente que todos en las etapas de aprendizaje vamos a tener diferentes umbrales o diferentes posiciones en esa etapa de aprendizaje. ¿Por qué? Porque en el entrenamiento que nosotros desarrollemos vamos a tener una parte inicial que va a ser el novicio, o sea, el que está iniciando con esta curva de aprendizaje. Luego vamos a pasar a una etapa de avanzada donde ya hemos desarrollado varios procedimientos. Vamos a tener un punto de competencia donde ya vamos a estar dispuestos
o con la capacidad de poder desarrollar este procedimiento, aunque no estemos con el acompañamiento de alguien. Luego va a venir una etapa de proeficiencia, por eso siempre decimos que seguimos aprendiendo más allá del número de procedimientos que hayamos hecho, hasta que lleguemos a tener la expertise para llevar a ese procedimiento adelante. Y esto no tenemos que olvidarnos. ¿Por qué? Porque estas adquisiciones de competencias van a depender mucho de cada uno y nosotros estas curvas de competencias van a ser completamente diferentes. Siempre cuento que en nuestra experiencia inicial, yo hace 20 años que hago enucleación prostática y ese es el tiempo más o menos que me llevó mi curva de aprendizaje, eso habla de lo malo que soy, pero tenemos fellows que después de un año de haber hecho un entrenamiento en enucleación, ya logran hacer una enucleación del mismo nivel y misma calidad que uno ya ha entrenado. Entonces, ¿esto por qué? Porque nosotros sabemos que los umbrales en competencia van a ser distintos de acuerdo a cada uno. Ninguno de nosotros juega igual al fútbol, ni al tenis, ni al pádel. Cada uno va a tener una habilidad propia innata que es la que va a desarrollar durante un procedimiento desde el punto de vista quirúrgico lo mismo. Entonces me parece que esto es importante tenerlo en cuenta cuando nosotros evaluamos cuál es la forma en que vamos a aprender este procedimiento del juego completo. Ahora, tenemos que recordar que en un entrenamiento, sea cual sea desde el punto de vista quirúrgico, al igual que en esto que estamos hablando, que es la enucleación prostática, tenemos niveles de confianza. Y ese nivel de confianza va a llevar al que en primer momento uno esté presente pero no puede actuar. Uno va a estar mirando pero no va a estar haciendo la cirugía. En el segundo punto va a ser una práctica supervisada en forma directa, proactiva, en donde el cirujano mayor, con experiencia, va a estar de la mano del que está iniciando para poder guiarlo en esto que es la curva de aprendizaje de la enucleación. Luego va a venir una práctica con supervisión indirecta, en donde el cirujano con experiencia va a estar mirando desde afuera lo que está haciendo el que está iniciando en esta curva de aprendizaje. Vamos a llegar a tener un umbral en donde de ahí en adelante viene ya la adquisición de la competencia, en donde el que ha iniciado esta curva puede realizarla sin una supervisión directa en el lugar, sino con una supervisión a distancia, y luego viene la fase en donde puede supervisar a otros. Obviamente que esto va a ser variable, como decíamos antes, diferiendo de cada uno de nosotros que somos los que estamos actuando. Pero este tiempo va a ser también variable y el número de procedimientos por ende también. Para esto nosotros tenemos que entender que siempre tenemos un primer nivel de observación. Y lo primero es observar y ayudar. Cuando nosotros creemos, y muchas veces nos pasa, que recibimos fellows o residentes de afuera y vienen y ven cirugías y dicen, listo, con lo que vi ya estoy preparado, se van e intentan hacer un procedimiento en donde por supuesto que no van a tener las capacidades porque no van a tener los conocimientos totales del procedimiento para llevarlo adelante. Y esto no digo que es porque la curva de aprendizaje de la enucleación es muy difícil, sino que tiene que ver con una cuestión propia de lo que es el aprendizaje de cualquier procedimiento que estamos llevando adelante. Entonces, el concepto de una observación, justamente esto se da para lo que son las habilidades motoras. Cuando yo estoy observando, estoy aprendiendo una habilidad motora. Y esto es importante, ¿por qué? Porque genera modelos de comportamiento. Y nosotros, vuelvo a repetir, no estamos mirando solamente la pantalla, sino que estamos también mirando el movimiento de esas manos durante el procedimiento y focaliza la atención en los pequeños detalles, que es una cuestión muy importante para todo esto. Nosotros inicialmente nos basábamos en la teoría de mira una, haz una, ayuda una. Esto hoy en día ya no se puede hacer. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar que no solamente estamos operando a un paciente y esto implica riesgos sobre el paciente, sino que también se prolongan mucho los tiempos quirúrgicos y esto hace que desde el punto de vista de lo que es la economía hospitalaria, esto no sea algo costo efectivo. Por eso es que hoy en día tenemos la posibilidad de utilizar simuladores para poder llevar adelante estos procedimientos. Si bien no tienen alta fidelidad, se acercan bastante a lo que es la técnica que vamos a llevar adelante. Entonces tenemos simuladores que son virtuales, tenemos simuladores que son de siliconas y en la actualidad también estamos haciendo en algunos lugares, sobre todo en Colombia, estamos haciendo lo que son Cadaver Lab, que son la técnica de realizar este proctoraje o este aprendizaje de nucleación en cadáveres, lo cual se acerca mucho más a lo que es la realidad de un paciente cuando vamos a operar.
Es por esto que en la actualidad se sabe que para todos aquellos que han tenido un cierto contacto previo con lo que es los videojuegos, hace que facilite mucho lo que es los procedimientos que vamos a trabajar sobre pantalla, ya sea laparoscópicos o sean endoscópicos en este caso. Cuando hablamos de curvas, y esto es algo que muchas veces se dice, que la curva de aprendizaje de la enucleación prostática es muy larga, la realidad es que todo procedimiento quirúrgico tiene una curva de aprendizaje. Pero en enucleación las curvas son bastante heterogéneas y de hecho tiene una baja evidencia desde el punto de vista de lo que es lo estadístico, pero nosotros si analizamos este review sistemático sobre curvas de aprendizaje en enucleación, vamos a encontrarnos que el número más o menos cercano para tener esta curva es de entre 30 y 50 procedimientos. Obviamente, como decíamos antes, va a variar mucho de acuerdo a cada uno y va uno a seguir aprendiendo constantemente lo que es la curva de aprendizaje en enucleación. Y de hecho, muchas veces uno se va a encontrar, aún superado el número de procedimientos, que sigue aprendiendo y que en algún momento se va a encontrar con alguna dificultad en los procedimientos que está haciendo. Pero me parece que es importante esto, tener en cuenta que no es una curva extra larga, es una curva que necesita un proctoraje, necesita a alguien ayudando, pero uno la puede llevar adelante. Esta es una cuestión de opinión y no datos. Creo que lo más importante es comenzar observando no solamente una pantalla o un video en una computadora. En YouTube hay muchos videos, pero lo importante es comenzar observando la pantalla, pero también el movimiento de las manos. Tratar de utilizar modelos de simulación que van a acercar un poco más ese movimiento para interiorizarlo cuando vamos después a llevarlo a la práctica real. Obviamente que esto de la simulación es mucho más económico y genera una disminución de complicaciones en los pacientes con los que estamos trabajando. Aprendizaje tutorizado por etapas. Uno tiene que tratar de tener un checklist de cuáles fueron los pasos que uno fue haciendo durante el procedimiento, cómo lo hacemos nosotros y qué equipos utilizamos es fundamental. Este es el hospital donde nosotros trabajamos. Yo trabajo en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Es un hospital que está ubicado en la capital federal, donde están todos cordialmente invitados a acompañarnos. Nosotros en el Hospital Italiano ya hace más de 25 años que hacemos enucleación. Pablo Martínez, nuestro jefe de servicio, se fue a formar con Peter Gilling en el año 99 y en el año 2000 empezó a enuclear. Las primeras enucleaciones eran muy malas, horribles. De hecho, sacaba pedacitos de tejido en vez de hacer una enucleación completa. Esto hacía que los pacientes tengan unos resultados que no eran los óptimos. En el año 2005 empecé yo a hacer enucleación y también hacía una enucleación horrible. De hecho, tardábamos hasta 3-4 horas en hacer la enucleación. El anestesiólogo nos miraba y nos decía: Mariano, por favor, termina con esta mierda, hacele un cortecito en la panza y vamos, no, que con lo otro ibas más rápido. ¿Para qué estás cambiando algo que iba bien? ¿Sí? Y todo eso fue las curvas que fuimos superando con el tiempo. Entonces, esta es la forma en que uno sabe que tiene que ir aprendiendo. Esto fue en el año 2000, entró el primer láser de Lumenis, hacíamos una enucleación que era horrible, de hecho usábamos un open-end, un catéter ureteral para poder enuclear, ¿sí? Ni siquiera nos quedaba muy fija la fibra, hacíamos una técnica que era una técnica mala y en donde necesitábamos justamente eso, desastre. Los casos iniciales eran un desastre, ¿sí? Necesitábamos darle antiinflamatorios a los pacientes, corticoides, alfa bloqueantes, antimuscarínicos, porque los pacientes tenían muchos síntomas irritativos. Nos llevaba mucho tiempo, como decíamos antes, y esto obviamente desde el punto de vista del costo era muy elevado. Pero si ustedes miran ahí las curvas, estas son las curvas de cirugía prostática benigna. Fíjense que el crecimiento grande y logarítmico de la curva se da a punto de partida de la tracción que genera la enucleación prostática. Baja completamente y desaparece la cirugía abierta, baja y desaparece completamente la RTU y la enucleación es la que se mantiene. Y de hecho el crecimiento de enucleación prostática fue siguiendo con el correr de los años. Hoy en día estamos alrededor de 1000 enucleaciones por año, ¿sí? Aún en la pandemia el número de procedimientos se siguió haciendo gracias a que esta cirugía la empezamos a hacer en algunos casos en forma ambulatoria.
Pero para esto es muy importante el reconocimiento anatómico, que después nos van a hablar, de la forma que tiene la próstata, la tridimensionalidad de la próstata. Esto nos permitió, como decíamos antes, que hoy en día más del 80% de los pacientes sean ambulatorios, que sea un procedimiento seguro. A los pacientes los dejamos con una sonda colocada, la gran mayoría se van a la casa el mismo día y vuelven a las 48 horas para retirarse la sonda. Y obviamente que uno, con el correr del tiempo, le va diciendo a los pacientes que tengan los mismos cuidados que si hubiese sido operado en forma abierta, porque los cuidados tienen que ser los mismos. Para esto tenemos una meticulosa hemostasia, como decía César Scofone, con el bipolar al final de la cirugía, y obviamente que tenemos algunas ventajas con respecto a la coagulación de lo que son los equipos nuevos. Algunas cosas que tenemos que aprender desde el punto de vista del posoperatorio también forma parte del aprendizaje. Estos son los síntomas que aparecen en los pacientes a los 15 días, que es esa sensación de ganas de orinar y de cierto ardor o estranguria al final de la micción, y es porque la vejiga contacta contra la cicatriz prostática y genera una pequeña descarga hacia la punta del pene. Esto habitualmente al mes y medio le desaparece por completo, pero también es parte del aprendizaje y del saber que al paciente le tenemos que decir que se tiene que cuidar. Pero para todo esto tenemos que tener un plan de aprendizaje. Para esto mirar videos no editados es fundamental, porque si miramos videos editados estamos viendo las partes difíciles, nos las estamos perdiendo. Tenemos que mirar cirugías en vivo, sobre todo el movimiento de las manos, sentarse y hacer esos movimientos para volver a mirar desde afuera y seguir aprendiendo. Y obviamente algo muy importante, operar proctorado, en donde la mano que está ahí del cirujano va moviendo al fellow para guiarlo en donde tiene que seguir, para que uno vaya interiorizando cuál es el movimiento que tiene que hacer. Pero para todo esto, lo primero que tenemos que hacer es basarnos en tener un equipo. Para lograr tener este tipo de cirugía y lograr estas habilidades, tenemos que tener un equipo que nos soporte, ese equipo que nos aguante, ¿sí? Más allá de la locura que uno pueda tener, un equipo que vaya atrás acompañando, y no solamente del equipo quirúrgico, sino también del equipo de enfermería, del equipo de instrumentadora, del equipo de anestesiología, los enfermeros y también obviamente los secretarios, para poder llevar adelante esto que es una nueva etapa en lo que es el tratamiento de la patología benigna prostática. Muchas gracias.